En Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice Dios hablándole a su pueblo Israel: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El lugar de Israel como pueblo elegido de Dios dependía también de su obediencia al Señor. Por eso en este versículo y en muchas otras partes del pacto que Dios tenía con su pueblo, comienza con las palabras sí y enseguida la palabra entonces. Entonces, de alguna manera, las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel dependían de la obediencia de Israel a lo que él estaba pidiendo. El versículo 5 acá dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, entonces, como consecuencia, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios había demostrado en forma constante su amor, su poder y su misericordia para con su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Y en cambio, él quería su amor y su obediencia de parte del pueblo hacia él. Y después dice el versículo 5 también que ellos serían su especial tesoro. Israel iba a ser el tesoro especial de Dios. Dios valora a todos los pueblos, todas las naciones son responsables ante Dios porque Él es su creador, pero Israel tiene una relación extraordinaria con Dios debido a la manera en que Él los rescató y se reveló a sí mismo ante ellos. Él era su redentor, su Dios personal, aquel que los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero también esto refleja un propósito espiritual también para con la iglesia. Así como el pueblo de Israel es su especial tesoro sobre todos los pueblos y un pueblo santo, y vosotros me seréis, dice el versículo 6, un reino de sacerdotes y gente santa. De la misma manera, la iglesia hoy en día es también, somos personas redimidas, sacadas de la esclavitud, para obedecer a Dios y serle un pueblo especial para Él. Un pueblo, una nación santa, un pueblo que sirve a Dios. No solo fuimos rescatados del pecado, como así también Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto, sino que también Dios nos escogió, nos eligió para hacerle un reino de sacerdotes y gente santa. De la misma manera que Él eligió al pueblo de Israel. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, así dice el Señor para la iglesia a través del apóstol Pablo, ¿no, verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero darte una breve reflexión. Vos que antes estabas perdido en el mundo, yo que antes estábamos perdidos en el mundo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Vino Cristo a nuestra vida, nos libertó, nos hizo libre, nos perdonó los pecados y pasamos de ser extranjeros para Dios, pasamos a ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. Ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo, dice este versículo de Pedro, de capítulo 2, versículo 10, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Pero también eso conlleva una responsabilidad, que nosotros somos linaje escogido. Dios nos escogió para hacer un real sacerdocio, para hacerle gente, una nación santa, un pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que antes éramos extranjeros, antes éramos esclavos, antes estábamos engañados. Vino Cristo, nos libertó, nos hizo libre, pasamos a ser un pueblo santo, pasamos a ser un pueblo escogido por Dios. Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, pero con el propósito de ¿qué? De serles santos, de serles apartados para Él y de anunciar las virtudes de anunciar
la virtud de aquel que nos llamó. Predicar y servir al Señor. Ese es tu propósito. Mira, vos tenés dos planes de Dios para tu vida en este tiempo. Y acá donde yo quiero en esta mañana darte esta palabra. Vos tenés dos propósitos principales en tu vida: vivir en santidad y servir a Dios. Vivir en santidad y anunciar a ese que te rescató de las tinieblas. Si vos te metés en este propósito de Dios para tu vida, si vos te metés en este plan de Dios para tu vida, de que vivas en santidad, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, vos podés vivir en santidad. Jamás Dios te va a pedir algo que vos no puedas hacer. Primero, viví en santidad. Y segundo, serví a Dios con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todo tu corazón. Vos estás llamado, si perteneces a la iglesia de Jesucristo, tiene que nacer tarde o temprano en tu vida un deseo de servir a Dios. Es incompatible, hermano querido, hermana querida, que vos estés en la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, de esta denominación, ni donde nos reunimos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo espiritual, aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús. Es incompatible que vos seas parte de la iglesia y no sientas en algún momento, no se despierta en tu vida el poder servir a Dios. Hay algo que está mal. Vos has sido llamado para dos cosas, porque Dios te ama y Dios te escogió con un propósito: serle un pueblo santo y que anuncies las virtudes, que te muevas, que ores, busca de Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú me uses para rescatar almas, para hablarles a otros de Jesús. No sé de qué manera, no sé de qué forma, pero aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú me ayudes a anunciar, a servirte a ti. Entonces, en definitiva, yo quiero darte dos cosas en las que vos tenés que caminar. Sí o sí tenés que caminar en este plan, tenés que caminar en esta visión, tenés que caminar en este propósito, porque escúchame bien, esto es un propósito de Dios para tu vida. Si vos no caminás en esto, no vas a ver un mover de Dios en tu vida, no lo vas a ver, porque este es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que vos vivas en santidad primero y que vos sirvas a Dios aquí en la tierra. Por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos la familia, tenemos las tareas, porque vivimos en este mundo, pero el principal propósito por el cual Dios te ha dejado como iglesia es que vos reflejes a Cristo a otras personas que todavía están en tinieblas. Fíjate lo que dice acá, dice que vos y yo, en el versículo 10 dice: vosotros, que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora soy pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pero dice, el 9 dice: que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay gente que todavía está en tiniebla y hay gente que todavía necesita misericordia de Dios, que la alcance, que la toque, que la rescate. Esas personas que están en tinieblas, vos que estás en luz, yo que estoy en luz, vos que has recibido misericordia de Dios, yo que he recibido misericordia de Dios. El propósito de Dios, que vivamos en santidad, que le sirvamos, que le amemos a Dios, pero que rescatemos, que vayamos, que seamos luz. No podemos ser egoístas, no podemos quedarnos solo con la salvación. Vamos a tener que dar cuenta, mi hermano, mi hermana querida, cómo Dios, esta misericordia tiene un precio, esta gracia tiene un precio. Este favor de Dios tiene un propósito, y es que vos y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.